Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí desde esta tarde, ¿verdad? Aquí a las 4:05, un poquito atrasaditos, pero vamos bien, ¿verdad? Estamos desde nuestro Facebook Live, hoy con el tema carbono neutral. Vamos a estar compartiendo con ustedes una presentación para que todos lo tomen en cuenta, ¿verdad? Es muy importante, digamos, este tema, dado de que tenemos un plan de descarbonización a nivel país que es muy robusto y es de, digamos, bastante aporte a nivel internacional nuestra participación en el tema. Hemos desarrollado este proyecto en conjunto con Karina. Karina, buenas tardes. Buenas tardes, Stephanie. Bienvenidos a la tarde de té y café. Yo sí tengo mi cafecito, espero que ustedes también. Como dice Stephanie, es un tema muy, muy importante, tanto en el escenario comercial como en el escenario propiamente de efectos de responsabilidad social empresarial en nuestras organizaciones, de cómo podemos constatar que realmente estamos haciendo prácticas que son amigables con el ambiente y no únicamente pensar en la carbono neutralidad con un fin comercial. Sin embargo, es una certificación de alto valor agregado. Cuando cualquier producto o cualquier servicio o alguna organización implementa la carbono neutralidad, cuando nos empezamos a cuestionar cómo ofertar los mismos en el mercado internacional, no hay que hacer un gran preámbulo en el sentido de qué está haciendo nuestra organización, puesto que ya por sí solo la carbono neutralidad conoce la responsabilidad que cada organización implementa para obtener dicha certificación. Sí, tal vez ese es un punto muy importante. Carbono neutralidad es algo no obligatorio, ¿verdad? Sino que es algo que las empresas se comprometen por sí solas, ¿verdad? Entonces, nuevamente todos están invitados a ser parte de ese grupo que apoya esa carbono neutralidad y que quiere de alguna forma compensar el daño ambiental que generamos. Y es parte de esa responsabilidad social que les hemos venido comentando todo este tiempo, ¿verdad? En estas semanas que ya llevamos de las tardes de té y café. Qué bueno por Cari que sí tienes tu café ahí. No me dio tiempo de ir por mi té. Vamos a empezar acá, Sí, yo sí ¿verdad? me preparé. Sí, vamos a empezar acá, Karim, para que nos compartas un poco sobre qué es carbono neutralidad. Aquí, Sí, perdón, ahí. cuando queremos, en el anterior, perfecto. ¿Está? Cuando queremos Perdón. definir qué es la carbono neutralidad, vamos a partir de un punto básico que es un proceso de contabilización. O sea, vamos a hacer un ejercicio de contabilizar cuántos son nuestras emisiones por el desarrollo de nuestra actividad comercial, por el desarrollo de nuestro servicio como organización. Eso es el resultado que nos aporta la carbono neutralidad. La primera etapa es la de contabilizar las emisiones. ¿Cuánto yo como organización es lo que emito? ¿Cuántos son mis gases de efecto invernadero? ¿Qué es lo que estoy liberando en todo el proceso de desarrollo de mi actividad o de mi producto como tal? Luego pasamos a una segunda etapa, que es la reducción. Vean qué importante. Una vez que contabilizamos nuestras emisiones, vamos a tener que mantener un plan de reducción año a año. Eso es un aspecto sumamente importante en la carbono neutralidad. Cada año se debe de verificar que el sistema de gestión, porque es un sistema de gestión, como hemos mencionado en webinars anteriores, debemos de verificar que el sistema de gestión esté funcionando de la mejor manera posible. El tercer paso, que de igual manera es de suma importancia, es la remoción. Hay dos formas que nosotros vamos a detallarle más adelante de cómo yo voy a hacer un proceso de remoción o compensación. Estas son las dos modalidades que tenemos. Por último, esta ecuación nos va a llevar a un resultado igual a cero. Cuando nosotros como organización tenemos ese resultado igual a cero, podemos garantizar que somos una organización carbono neutral, que hemos contabilizado de forma responsable nuestras emisiones y a su vez hemos hecho una gestión idónea en el punto de reducción, compensación o remoción con la finalidad de obtener esa carbono neutralidad y esa ecuación igual a cero. Un punto vital cuando iniciamos en esta etapa, y esto está en el proceso de planeación de las organizaciones. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo yo voy a cuantificar ese inventario de emisiones y cómo lo reporto? Que es algo muy importante. Vamos a contar que existen 3 alcances. De ahora en adelante vamos a conocer el alcance número 1 como emisión directa y obligatoria,
¿Qué quiere decir cuando decimos obligatoria? Sí o sí, la organización debe de reportar esas emisiones, debe de cuantificarlas. No queda decisión de la organización si las cuantifica o no. Para el proceso carbono neutralidad debe declararlo. Como un alcance 2, tenemos las emisiones indirectas obligatorias, lo que quiere decir que también debe de contabilizarlas, de reportarlas. Ahora bien, tenemos como tercer alcance aquellas emisiones indirectas no obligatorias. Y ya vamos a detallar cuáles son ellas, cuándo nosotros como asesoras le recomendamos a nuestros clientes que las contabilicen y cuándo no. En el apartado 1, que es el de las alcance 1, vamos a contabilizar todas aquellas emisiones que son de operación directa a la actividad comercial de la organización. Por ejemplo, si yo como organización estoy consumiendo combustibles fósiles, aceites, si además estoy consumiendo gases refrigerantes, gas LP, ya sea en el área de cocina o en el área de lavandería, si soy un hotel, todo eso lo voy a contabilizar. En el caso de alcance 2, únicamente voy a contabilizar lo que es el concepto de energía, los kilowatts hora. Entonces vamos a desarrollar esta contabilización de energía que, si bien es cierto, se consume en mi organización, no se produce en mi organización, yo la estoy comprando a un tercero. Cuando hablamos de alcance 3, van a ser todas aquellas emisiones indirectas. ¿Qué quiere decir? Que mi organización no necesariamente las consume ni las genera de forma directa. Por ejemplo, una de ellas va a ser las aplicaciones de ciertos nematicidas o demás, aplicaciones aéreas, en el caso del sector agrícola. O también vamos a resaltar todo aquel transporte, que sea una subcontratación, que yo subcontrate, yo empresa hotelera, yo empresa de servicios, subcontrato a otra empresa que me brinda el transporte, el traslado de mis colaboradores de ciertas paradas o de ciertos puntos de control hasta mi organización. Entonces, no necesariamente ese vehículo, ese combustible es comprado por mi organización, pero sí de forma indirecta lo consume mi organización por ser un mecanismo de traslado para mis colaboradores. Entonces, todos esos aspectos van a funcionar en cuanto a las emisiones indirectas no obligatorias. Muy importante, cuando nosotros recomendamos a un cliente que contabilice o no el alcance 3. Como siempre les mencionamos, esa decisión de la empresa. Si en algún proceso de negociación con su cliente le solicita al mismo, llámese un supermercado, en el caso que sea en el sector exportador, un supermercado, qué sé yo, en Europa, en Estados Unidos, le solicita que requieren el supermercado conocer cuáles son sus emisiones como organización al 100%, deben de contabilizar alcance 3. Y en un momento más adelante les vamos a dar el ejemplo de qué normativas van a poder implementar, porque hay muchas normativas también. Si el escenario es diferente, el escenario es para un mercado regional local, lo que quiere decir que yo comercializo entre Centroamérica, un poco lo que todos mis países cercanos. Entonces, no necesariamente, y puede que también el cliente no lo solicite, necesitemos contabilizar alcance 3. Y si nuestro mercado es local, es un mercado nacional, nosotros le decimos a los clientes, no es necesario que contabilice el alcance 3. ¿Por qué? Es muy importante que el cliente considere que en términos de costo, el contabilizar el alcance 3 eleva mucho el proceso de la certificación. Más adelante también les vamos a explicar cómo funciona, cómo yo puedo saber cuánto me cuesta, cuánto significa en términos financieros a mi organización poder implementar esta normativa, porque un costo es lo que les va a generar la cotización del ente evaluador, y otro costo asociado es el proceso de implementación. El proceso de implementación se atañe a aquellas mejoras que mi empresa debe de hacer. Alguna aplicación de mejoras en el concepto de iluminación, en el concepto de los equipos de refrigeración, por ejemplo, que yo tengo en el área de cocina, en el área de restaurante, o bien sustituir ciertos aires acondicionados que tienen un gas refrigerante más contaminado. Ahora bien, tenemos, como les mencionaba, estas etapas que nos va a llevar a la contabilización a cero.
Iniciamos con emisiones, pasamos al proceso de reducciones, que lo vamos a ver más adelante, compensaciones o remociones para igualar nuestra ecuación a cero. Vean que hemos identificado alrededor de 5 etapas por las cuales la organización debe de pasar. La primera etapa es elaboración de inventario de gases efecto invernadero. Aquí viene un papel fundamental, que es que cuando nosotros como organización iniciamos esa etapa, tenemos que hacer un ejercicio de trazabilidad hacia atrás en nuestra organización de cuál ha sido nuestro comportamiento en años anteriores en términos de emisión de gases de efecto invernadero. Por lo general, nosotros cuando iniciamos un proceso de asesoría a algún cliente en este aspecto en específico, siempre les recomendamos hacer un ejercicio de al menos de 3 a 4 años atrás. ¿Por qué? Porque es muy importante saber en qué momento emitió más, a qué se debe, si es algo asociado a la producción, si es algo asociado a un incremento en ventas, a mayor demanda de ciertas fuentes de emisión, etc. Una vez hagamos ese ejercicio, otra recomendación que nosotros realizamos es que utilicemos el año más cercano al año actual. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos, como es actualmente en el año 2020, lo ideal, y claro que sería lo ideal porque depende mucho de las emisiones y las reducciones que hayamos tenido anteriormente, sería presentar el año calendario 2019. ¿Y por qué? Básicamente porque es de igual manera un término de costo. Y debemos de estar conscientes, como dijo Stephanie al inicio, al ser una certificación no obligatoria, lo que yo como organización pueda disminuir en términos de costo es sumamente factible. No necesito encarecer mi servicio, no necesito encarecer mi producto, pero sí necesito crear un concepto de valor agregado que mi organización requiere implementar para una diferenciación en mercado. Una vez pasemos por esta etapa, iniciamos en la etapa de reducciones y compensaciones. ¿Qué ha venido haciendo mi organización? ¿Cuáles son sus fuentes de emisión? ¿Dónde estamos teniendo mayores emisiones de gases de efecto invernadero? Porque si es en cocina y es en uso de gas LP, ¿qué acciones puedo yo implementar para disminuir también esas emisiones? Si es en consumo de combustibles fósiles, por ejemplo, y tenemos una alta flotilla de vehículos, ¿qué acciones puedo yo hacer para disminuir esas emisiones? Y vean que de acuerdo a ese mapeo que realizamos en conjunto con la dirección de la empresa, se toman las decisiones que se van a implementar de ahí en adelante. ¿Qué quiere decir? Otra recomendación que damos, nunca presentamos un plan único estándar. Siempre se adecúa a las características de la organización, porque la idea de la carbono neutralidad es que sea rentable tanto en términos de disminución de gases de efecto invernadero y a disminuir yo mi consumo en términos financieros, la organización tenga una retribución, sea más competitiva en términos financieros y no cargarle costos asociados que realmente no son necesarios para nuestra organización. Una vez hayamos realizado esos pasos, iniciamos en todo el proceso de la documentación. Como hemos dicho, en webinars anteriores, es muy importante todo el respaldo documental que yo como organización mantenga para expresar cuál ha sido el sistema de gestión que hemos instalado. Tiene que ser un sistema de gestión robusto, claro y expedito. ¿Qué quiere decir esto? Que brinde la información real que la organización ha tenido en sus fuentes de emisión y que no tengamos algunas omisiones para tratar de decir que hemos hecho más de lo que ha hecho la organización, puesto que eso no es saludable. Y segundo, iniciamos en un proceso de mejora continua, como hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué mejora continua? Año a año, nosotros como organización debemos de mejorar. ¿En qué? En términos de emisiones de gases de efecto invernadero y en términos de disminución. Y además debemos de notificar cuando iniciamos en el proceso de auditoría si algo de nuestras características de organización ha variado. ¿Cuál puede ser una de ellas? Bueno, una ampliación en cuanto a las instalaciones, una ampliación en cuanto a producción, a cantidad de hectáreas que tenemos, para dejar en claro cuáles son nuestros límites como organización. Una vez hayamos realizado esa etapa, pasaríamos a la etapa número 4, que es la verificación de inventario de gases de efecto invernadero. ¿Cómo yo realizo eso? Hay muchos entes evaluadores a nivel internacional que verifican que nuestro sistema de gestión sea idóneo y nos van a ser los acreedores de la certificación
sí o no, de acuerdo al resultado que tengamos. Para Costa Rica, que es un dato muy importante, nosotros contamos con INTECO, que es nuestro Instituto de Normalizaciones Técnicas, que es el ente encargado de auditar todo este sistema de gestión. INTECO tiene auditores especializados que va a encontrarse en la finca en una verificación in situ, o bien bajo esta nueva normalidad que estamos, se trabajarán auditorías vía remota, con el fin de no atrasar los procesos, con el fin de que las empresas puedan implementar lo más pronto posible ese concepto de valor agregado. Karina, tal vez hayamos... ¿Sí? Perdón, tal vez recalcar mucho, ¿verdad?, las empresas, de que no es preciso realizar inversiones previas a hacer ese estudio, ¿verdad? Porque hay empresas que dicen, ok, yo me voy a meter en el papel de la carbono neutralidad y comienzan a comprar paneles solares, cambiar toda la iluminación, cuando sin siquiera haber hecho ese punto 3, ¿verdad? Ese punto 2, este punto 1, ¿verdad?, que nos has comentado. Todo ese proceso debería de hacerse previo a generar todas esas acciones que nos has comentado. Porque sí, a veces comienzan a hacer toda la inversión desde un inicio y no han hecho el inventario para ver cuánto han emitido en esos años que nos recomendabas. Como menciona Stephanie, y es muy importante, gracias Stephanie por la aclaración, hay muchas empresas que al no conocer realmente lo que involucra la carbono neutralidad o al tener recomendaciones que no son las mejores, las idóneas, empezamos a invertir de una forma desproporcional. A medida que nosotros empezamos a invertir de esa forma desproporcional, como menciona Stephanie, encarecemos nuestro producto, encarecemos nuestros servicios, perdemos también la rentabilidad financiera y es de una forma innecesaria. Lo básico y de donde debemos de partir, como decía anteriormente, es de la elaboración del inventario, de ese comparativo para yo establecer mi año base y de ahí en adelante hacer un plan de trabajo en cuanto a cómo yo voy a reducir mis emisiones, dónde voy a generar esa reducción y muy importante porque ese es un principio de las normas, cuánto en términos financieros significa la inversión que la organización va a hacer para lograr esas reducciones. Entonces, en algunos casos, que ahorita vamos a ver si estamos hablando de una producción de banano, de piña, de melón, lo vamos a hacer asociado a una inversión por caja, 0.5 centavos por caja. En el caso de turismo, si estamos hablando de un hotel, lo vamos a hacer asociado a la visitación, a la ocupación que tiene el hotel. Entonces, 0.8 centavos por cada huésped que nos visita, destinamos al programa de la carbono neutralidad, porque es un programa. Y como programa requiere de todos los recursos que el mismo va a demandar, recurso humano, recurso de tiempo y recurso financiero. Le voy al espacio a mi compañera Stephanie para que nos hable de ese logo que ustedes ven ahí, que es el programa País. Sí, perdón. Bueno, como dice Karina, ¿verdad? Es importante, como hice mención al inicio, esa certificación de carbono neutral. Ustedes ven de que aquí dice carbono neutral, es el reconocido por el gobierno de Costa Rica y programa País Carbono Neutralidad. Este loguito que tenemos acá es como parte de esas herramientas que el gobierno ha lanzado para el plan de descarbonización. Tenemos que tomar en cuenta que sí, Karina más adelante nos va a conversar un poco de todas las normativas, porque por ejemplo aquí dice, ay, me fui un momento, la ISO 14064 nos menciona que es huella de carbono. Sin embargo, como reconocimiento de esa incorporación al programa País, solamente se hace mediante una certificación que se llama INTV5 2016. Esa es la única que podemos asociar a este plan de carbono neutralidad, siendo las otras una herramienta más de comercialización a nivel internacional, ya que son reconocidas en otros países, ¿verdad? Más que esta, INTV5 2016 es meramente para Costa Rica y algunos países de Centroamérica que la han adaptado, digamos, y acogido a su nombre. El programa País trae muchas ventajas para la empresa. Básicamente pasan a ser parte de esas empresas del programa de descarbonización que tiene el país. Se encuentran en una plataforma donde van a obtener, digamos, de alguna forma reconocimiento de que están haciendo esa labor ambiental, que son responsables con el ambiente, están buscando cómo mitigar y promover esa remoción o compensación para llegar a una ecuación igual a cero. Es decir, todas las emisiones que yo genero igual las voy a compensar y voy a generar a un cero impacto en el ambiente.
Entonces, el programa País es como una doble titulación que permite a la empresa mayor reconocimiento. Y si comercializamos a nivel interno o bien nuestros clientes no nos piden una certificación como tal internacional, es una buena herramienta porque logramos incorporarnos a este programa País y estar reconocidos a nivel internacional. Pasamos ahorita con Karina, que nos tiene otro ejemplo, ¿verdad? De lo que es el nivel de cómo podríamos emplear esto, ¿verdad? En un escenario de producción. Sí, así es, Stephanie. Cuando hablamos de empresas dedicadas a la producción, vamos a contabilizar dentro de cada alcance algunos de estos ejemplos que nosotros les hemos suministrado. Como alcance 1, vamos a contabilizar la fertilización, todo lo que es por referente a fertilizantes nitrogenados generan una emisión al ambiente. Agua residual, necesitamos conocer cuál es aquella emisión que tienen las aguas residuales que estamos generando producto de nuestra operación. Si consumimos gas LP, también debemos de contabilizarlo, todo lo referente a consumo de combustibles, llámese diésel, gasolina, aceite 2 tiempos, aceite 4 tiempos, debemos de contabilizarlo. Algo muy importante que nosotros siempre le mencionamos a nuestros clientes, debemos de saber dónde se está consumiendo ese combustible, ya que las emisiones, en el caso de que sea un vehículo, en el caso de que sea una planta eléctrica, o algún otro varía, no son los mismos factores de emisión y nosotros debemos de estar conscientes como organización de qué ajustes también en términos de cómo yo llevo la información, cómo yo voy a gestionar todas mis fuentes de emisión, debemos de adaptar para el proceso de la carbono neutralidad. ¿Generamos materia orgánica? La respuesta es sí. Ok, esa generación de materia orgánica va a tener una emisión que también por ende en nuestra empresa debemos de contabilizar. Para alcance número 2, vamos a contabilizar, como les mencioné, todo lo referente a consumo de energía en kilowatts hora. Y como un alcance 3, en el caso de que la organización lo deba de contabilizar, también vamos a contabilizar lo que es el consumo de combustible. Vean que aquí ya el consumo de combustible no va a ser algo que se consume de forma directa y que es comprado y gestionado por mi empresa. Estamos contabilizando consumos de combustible, por ejemplo, de compras de materia prima. Si dentro de mi sistema de compra yo incluyo el transporte en mi compra, si yo estoy incluyendo el transporte en mi compra, debo de contabilizar ese consumo de combustible, de igual manera transporte de colaboradores, si estamos necesitando ir a otros países para hacer nuestros procesos de negociación, también tenemos que contabilizar ese traslado y son parte de los reportes que debemos de incluir en nuestra carbono neutralidad. En la siguiente, Estefan. Sí, mucho ligado a los 5 pasos que nos mencionaba Karina, está lo que es el plan de reducción para la organización. Y como dijimos, ¿verdad? También es importante de que ustedes no hagan esas inversiones exorbitantes antes de conocer su inventario de GI o bien ese año base. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ustedes comienzan a decir, ok, nosotros cómo podemos generar reducción, ¿verdad? Ya tenemos este consumo que lo hemos venido haciendo N cantidad de años hacia atrás. Entonces podemos comenzar con esas acciones que, por ejemplo, acá nos lo muestra. La reducción en el consumo eléctrico, la parte de climatización e iluminación eficiente, el transporte sostenible que nos abre otra ventana, ¿verdad? ¿A qué tipo de transporte voy a incorporar? Si tengo unidades muy viejas, entonces vean de que nos lleva a repensar, ¿verdad? Lo que la empresa está haciendo. El consumo responsable de los bienes, el apoyo a energías renovables, la parte de reducción, reutilización y reciclaje. Por ejemplo, en las partes que Karina estaba mencionando, la empresa agrícola gestiona muy bien esa parte de residuos, igual la empresa hotelera también, pero hay ciertos sectores que todavía no han llegado a tener esa incorporación en lo que es un reciclaje adecuado o bien la disposición final de sus residuos. Meramente nos quedamos con el servicio del municipio, que muchas veces no tiene la clasificación correcta. Entonces vean que aquí se invita a participar en más programas ambientales, donde nuestra huella de carbono esté produzca el menor impacto en el ambiente. Por último, también nos invita a conservar y potenciar los sumideros forestales, ya sea que tengamos nuestra propia reserva o que adquiramos o patrocinemos una reserva que no sea nuestra, que más adelante vamos a ver que podemos tener esa opción. El plan de reducción nos dice algunos ejemplos de acciones dirigidas. Por ejemplo, el plan de demanda de energía, que era mucho lo que había dicho, digamos, en los iconos.
También la implementación de tecnologías que mejoren procesos. Aquí podemos tener la incorporación de dispositivos de presencia, la parte de los apagadores de luces que sean mediante un dispositivo. Cuando yo ingrese, poder meter una tarjeta, por ejemplo, y si yo me llevo la tarjeta, ya todo se desconecta en mi habitación. Son puros ejemplos, ¿verdad?, de lo que podemos comenzar a generar en cuanto al cambio para generar reducciones en mi empresa. Plan de gestión de demanda de viajes y transporte, muy importante, tal vez nosotros todavía no estamos incorporando esto del plan de viajes y transporte. Sin embargo, a nivel europeo es donde se da más de este tipo de digamos, acciones ambientales porque ellos compensan su huella en los tiquetes aéreos. Ellos compran una, digamos, cada vez que un ejecutivo tiene que ir al extranjero, compran ese, como decir, esa compensación por el trayecto de viaje que se hace. La sustitución o alternación de combustibles con los vehículos eficientes, ya no solo nos habla de reforestación, sino que nos habla de aforestación, es decir, crear espacios forestales para poder tener mayor reserva, ¿verdad?, de bosques o sumideros forestales. Y mucho la reducción de desechos y aprovechamiento. Vean que acá no está en ninguna parte el manejo hídrico. Sin embargo, es una de las acciones que va asociada a la parte ambiental y muchas veces cuando nos hablan de carbono neutralidad nos meten como al consumo de agua. Sin embargo, acá no se evalúa ese impacto. Básicamente, estos son los puntos, los ejes principales que ustedes deberían de estar trabajando para poder generar esa disminución de su huella. Como les decíamos, traten de hacer primero el inventario, sí siendo muy, ¿verdad?, recalcando ese punto, para que después puedan generar esto y no antes, porque a veces cuando queremos generar las reducciones no tenemos cómo generarlas porque ya habíamos hecho todo desde un inicio. ¿Correcto, Karina? Sí, así es, Stephanie. Lo que Stephanie mencionaba, que es algo también que va asociado a cómo nosotros estamos gestionando nuestra carbono neutralidad. ¿Cómo vamos a empezar nuestro proceso de compensación o de remoción? En Costa Rica, y ahorita vamos a mencionarles a detalle en qué consiste nuestra normativa, hay dos opciones para poder realizar ese proceso. Si vamos a optar por un proceso de compensación, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy importante. Si optamos por un proceso de compensación, que es la compra de bonos de carbono, nosotros en nuestro país disponemos de la entidad que se llama FONAFIFO. FONAFIFO es esa entidad dedicada a lo que es la protección y conservación de áreas boscosas. Una vez que FONAFIFO realiza esa protección, dispone de bonos de carbono, de remoción o captación de CO2. Por eso es que muchas organizaciones que no cuentan con una área boscosa, que no cuentan con cierto hectareaje para someter a medición y saber cuánto es lo que capta, cuál es su proceso de remoción, compran bonos de carbono. Dato muy curioso, Costa Rica tiene los bonos de carbono más económicos en el mercado internacional. Un bono de carbono, lo que equivale a una tonelada de CO2 equivalente, cuesta en nuestro mercado $7.5 la tonelada de CO2. Nos hemos encontrado con que muchos clientes nos dicen en la primer acercamiento, yo quisiera saber cuánto en términos de aproximación puede emitir mi empresa. Siempre les decimos lo mismo, no podemos darle un número porque sería mentirle. Aunque hemos visto diferentes empresas de banano, de café, de melón, de sandía, de arroz, etcétera, y también una parte de servicios, hotelería, agencias de viajes, empresas de transporte. Cada organización varía de una a otra. ¿Por qué? No utilizan los mismos insumos, no manejan, en el caso de transporte, no manejan las mismas rutas, no van a consumir la misma cantidad de combustible. En el caso de hotelería, no tienen la misma cantidad de habitaciones, no tienen la misma ocupación de clientes durante todo el año. Entonces, cada una de estas pequeñas características van a definir cuánto es la emisión personalizada o independiente de la diferente organización. Por eso es que nunca nosotros recomendamos decir cuánto puede emitir su empresa sin conocer y hacer el estudio que lo recalcamos al inicio, que es ese ejercicio de medición, es ese cálculo para cierta cantidad de años hacia atrás para definir cuánto emite su organización. Tal vez ¿Sí?
Perdón, tal vez también un punto importante que nos hemos topado con empresas que dicen, sí, es que yo ya realizo mi cuantificación de N cantidad de años atrás, ¿verdad? Pero cuando decimos yo ya la realizo, no tenemos el conocimiento previo de la certificación o bien cuál certificación vamos a incorporar, ¿verdad? En nuestro estudio. Entonces estamos dejando ciertas variables fuera de los alcances y también tomamos solo lo más básico de los alcances, como lo explicaste ahora, los consumos, o tal vez solo dejaron un registro electrónico, no dejaron el respaldo físico de facturas. Entonces ahí es donde viene como ese problema, ¿verdad? A la hora de decir que yo ya lo tengo hecho. Entonces sí es mucha de revisión muy expedita para poder generar ese informe. Así es, Stephanie, no es únicamente hacer el cálculo con los factores de emisión y el potencial de calentamiento global que debemos de conocer para poder realizar el cálculo, conocer del IPCC, conocer que el IMN, nuestro Instituto Meteorológico Nacional aquí en Costa Rica, es quien genera todos los datos de emisión, los factores de emisión, sino además es saber como organización y algo muy, muy importante, implementarlo, hacerlo un sistema de gestión, cómo debemos de presentar esa información. Porque no es únicamente presentar un inventario, sino cómo yo voy a realmente respaldar que esas son mis fuentes de emisión, que yo no emití ninguna fuente de emisión, que no me salté de pronto que tenía 100 toneladas emitidas y solamente reporté 50. Entonces, todos esos datos de, como les mencionaba al inicio, que sean claros, que sean concisos y que sean expeditos, es lo que siempre tratamos de implementar y es lo que le garantizamos a nuestros clientes que durante la asesoría se van a realizar de la mejor forma posible. Si gustas, pasas a la siguiente. Cuando hablamos de... Sí, gracias. Cuando hablamos de diferentes normativas en la carbono neutralidad que podemos implementar como organización, como le mencionábamos al inicio, depende de cada organización, depende del mercado al cual se dirija, del tipo de cliente, que en caso que sea un cliente que les mencione que sería importante que cuenten con una certificación, y existe esa gama que les estamos mostrando en esta transparencia. Está la opción de que implementen el GHG Protocol, el INTV 5 2016 está en negrita, ya que es nuestra normativa como país. Costa Rica tropicalizó la normativa 14.064, la implementó al país, la adaptó de acuerdo a nuestras características como país y algo muy, muy favorable, el resto de Centroamérica la adopta, la homologa, la implementa. Debido a esto, nuestro Instituto Técnico de Normalización, INTECO, puede auditarnos acá en Costa Rica. Si también tenemos sucursales en algún otro país de Centroamérica, también tiene la posibilidad de auditarnos en cualquiera de esos otros países. Contamos también con la ISO 14064, muy importante. Bueno, la INTV 5 se rige bajo la 14064. La 14064 es un estándar de cuantificación y reporte de emisiones y remociones de GI. 14064.2 está diseñada con el enfoque de implementación del proyecto, en caso de que estamos en esa gestión. Y la 14064.3 es específicamente una guía de validación y de verificación. Hace unos años atrás, muchas empresas, como menciona Stephanie, informaban que habían obtenido el proceso de la carbono neutralidad. Sin embargo, el paso que habían realizado es de la ISO 14064.3, que era ese proceso de validación de la guía. Vean que no es todo el sistema de gestión como nosotros hemos mencionado anteriormente. Con respecto a la 14067, es un estándar para hacer un reporte de ciclo de vida del producto. Esta es otra orientación. Ya no es algo que implementamos a nivel de organización, sino es específicamente para determinar cuánto es lo que emitió un producto para llegar al consumidor final, para llegar puesto en anaquel, etc. La 14.069 es un cálculo de huella de carbono de organización. Es similar a la de producto, sin embargo, esta es específica para organización, es el ciclo de vida, el ciclo productivo de nuestra organización.
desde la compra de insumos, que es la parte básica, hasta la generación de nuestro servicio final o generación del producto final. Además, contamos con la PAS 2050, es huella de carbono en producto. En este apartado, en esta normativa en específico, sí, la contabilización de agua es un factor muy importante también. Y la PAS 2060, que es huella de carbono organizacional. Cuando nos vamos a trasladar a las primeras transparencias, cuando hablábamos de alcance 1, alcance 2 y alcance 3, en esta normativa en específico, que es la PAS 2060, la organización no tiene opción de elegir si decide o no implementar el alcance 3, contabilizar el alcance 3. En esta normativa, como es huella de carbono organizacional, la organización debe contabilizar alcance 3. Y además de contabilizarlo, debe de generar el proceso de compensación o remoción. ¿Qué quiere decir? Bueno, si anteriormente la organización implementaba la normativa INTB 5 2016 y contabilizaba en alcance 1 y 2 1000 toneladas, por ejemplo, ahora se implementa la normativa 2060 y resulta que el tercer alcance es muy amplio. Solamente el tercer alcance puede emitir 3000 toneladas más. Entonces ya estamos indicando que serían lo que me generaba el alcance 1 y 2 más el alcance 3, y la organización en su totalidad tiene que hacer el proceso de remoción por toda esa cantidad de gases de efecto invernadero. Sí, tal vez acá como para aportar un poco, ¿verdad, Cari, a lo que nos estás diciendo? Muy importante todas esas certificaciones, ¿verdad? Lo que nos lleva a todas ellas son estos 4 puntos que tenemos abajo, que es el compromiso ambiental que ya nos has comentado, la adaptación y mitigación al cambio climático. Recuerden que venimos trabajando temas de cambio climático desde semanas atrás. También hemos incursionado en un nuevo módulo, que es ya la educación ambiental, que la habíamos dejado a un lado. Ustedes saben de que nosotros siempre realizamos un programa que se llama En sus manos, que va dirigido a todas esas acciones de cambio climático y a la educación, desde los niños hasta los hogares. Entonces ya lo retomamos este mes de agosto y queremos generar ese impacto, ¿verdad? En lo que es adaptación y mitigación. Esas normativas que vemos que Karina nos ha explicado, todas buscan el mismo rumbo, por decirlo así. Tenemos una revisión constante del esquema operacional de producción. Vean que ella nos mencionó esos 5 pasos bien estructurados para esas mediciones, esa toma de conciencia, esos planes de gestión, ¿verdad? La parte de cómo yo voy a hacer mi programa de disminución de consumos, también va a venir esa revisión constante, donde la gerencia es un personaje súper importante, porque él es el que nos va a dictar los alcances que vamos a tener, las directrices, la ruta a seguir por parte de la empresa. Si la gerencia no se compromete, entonces va a ser como algo que los colaboradores quieren, pero la gerencia no. Entonces tiene que estar esa doble visión, ¿verdad?, de toda la empresa en su conjunto. Y también otro punto importante es el uso de tecnologías y energías renovables. Lo vimos en el plan de reducción que hay que realizar. La tecnología va a ser un componente importante, y así como las energías renovables. Ya dejemos de vehículos de cierto automotor, ¿verdad?, para no tenerlos como tanto consumo, sino buscar aquellos de menor consumo, tal vez pasar la flotilla a un vehículo eléctrico o alguno que nos permita reducir esas fuentes de combustión. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco, ¿verdad?, con Karina, lo que son los reconocimientos, que son estándares internacionales. Todas esas que nos mencionó Karina tienen ese estándar internacional. Igual la INTB 5 ya es reconocida. Buscan reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero, que eran un poco los gases que Karina nos mencionaba que se pueden generar a lo largo de cada una de las etapas o los alcances. Cumplir con sus objetivos medioambientales de sostenibilidad. Antes, la más, digamos, cercana a estas certificaciones era la ISO 14001, que era meramente la declaración de la parte de sostenibilidad y ambiente de las empresas, con sus distintos procedimientos, ¿verdad? Y era como esa parte de compromiso de la empresa. Ahora ya tenemos esta carbono neutralidad que busca reducción, y entonces va a seguir esos objetivos medioambientales. También vamos a permitir que los clientes sepan que la declaración
que las declaraciones sobre la carbono neutralidad de las emisiones de carbono de las empresas son verdaderas y fiables. Se genera un reporte para usuarios finales, donde viene como el resumen de todas las fuentes de emisión, ¿correcto, Cari? Sí, así es, Stephanie. La empresa debe de poner a la disposición de sus partes interesadas, y acá nos vamos a regresar a algunos de los webinars que hemos dado en días anteriores. ¿Quiénes son mis partes interesadas? Bueno, son mis proveedores, son las empresas con las que también tengo relación comercial en el caso de clientes. Además de eso, es mis colaboradores, es la zona inmediata geográfica donde yo me desarrollo como organización, y puedo mencionarles una serie más de partes interesadas. Entonces, para informar, para hacer una voz única de comunicación, se genera un informe para usuarios finales en el cual se coloca en ciertas portales de consulta, para que así nuestros usuarios finales puedan conocer cuánto es lo que emitimos, cuánto es nuestra cantidad de gases de efecto invernadero en términos de dióxido de carbono equivalente en nuestra organización. Algo que quisiera acotar que mencionó Stephanie, al ser estándares internacionales, cuando nos encontremos de pronto en alguna feria internacional, en algún proceso de negociación con diferentes países o con un mercado exigente, como es el caso del mercado inglés, no tenemos que explicarles cuál es el esfuerzo que estamos haciendo como organización, puesto que en el momento que le brindemos la información de que somos carbono neutralidad en normativas tan reconocidas como puede ser la PAS 2050, como puede ser la PAS 2060 o la 14064, de acuerdo a la diferente aplicación, este cliente ya sabe qué esfuerzos, qué responsabilidades como empresa hemos implementado a lo interior de nuestra organización. De entrada va a conocer qué ajustes, cuál es nuestro sistema de gestión, y lo único específicamente que tendríamos que informarle sería cuánto es lo que estamos emitiendo, pero en términos de responsabilidades y compromiso, esa parte interesada estaría consciente de qué es lo que estamos haciendo en nuestra organización, lo cual se vuelve muy, muy importante. Antes de pasar a la conclusión, me gustaría aclararles que es una pregunta también que Stephanie no me va a dejar mentir, que nos hacen mucho nuestros clientes, es ¿cuánto cuesta este proceso? ¿Quién me dice a mí? ¿Quién me cotiza? ¿Cómo me cotizan? ¿Cuánto cuesta el proceso? Uno es el proceso propiamente de auditoría, que como les hemos mencionado, tienen que ser entes autorizados para eso, tienen que ser entes auditores. En el caso de Costa Rica, el único es Inteco actualmente. Anteriormente estaba la Universidad EARTH, a la actualidad solo se maneja Inteco como ente evaluador. Sin embargo, en el mercado internacional hay N cantidad de entes autorizados para hacer el proceso de evaluación de las diferentes normativas internacionales. Ahora bien, nos vamos a regresar al paso 1 que les mencionaba, que es contabilizar mi inventario, saber cuánto emito. Si ustedes aún no tienen esa información, el ente evaluador no les podría cotizar, porque lo primero que deben de conocer el ente evaluador es saber cuánto es su emisión en términos de dióxido de carbono equivalente, de acuerdo a los diferentes 3 alcances que les hemos mencionado. Entonces, vean también que la importancia de saber el costo de implementación o el costo de auditoría en este caso, es poder contar con esta información base, que es el inventario. En referente a los costos asociados, como mencionó Stephanie, hemos recalcado, no realicen como organización un gasto innecesario, no se preocupen por la instalación de 20, 30 o 40 paneles solares, a menos de que hayan hecho el ejercicio que en términos de inversión financiera, eso en N cantidad de años se les va a retribuir, puesto que no lo cancelan en una tarifa eléctrica. Si no conocen realmente esa medición, no realicen inversiones exorbitantes y hagan la consulta a asesores de qué podrían ser algunas medidas de reducción que pueden implementar de forma paulatina, porque nos regresamos al principio de la mejora continua. Recuerden que si ustedes dijeron que van a reducir en el primer año 1,000 toneladas, automáticamente el siguiente año tienen que reducir más de eso, porque es un principio de mejora continua. Año a año tengo que hacer un proceso de mejora. De igual manera, lo que les involucra o lo que significa el costo en términos de asesoría, en términos de implementación, siempre, de igual forma como le mencionamos a nuestros clientes, depende mucho. Tenemos que conocer las características de la finca, cuáles son sus sistemas productivos, si están operando todos los meses del año de forma conjunta,
Primero hacemos un recorrido de la organización, debemos de saber cuáles son sus fuentes de emisión, ese es el diagnóstico inicial. Si nosotros no conocemos su organización, no podemos presentarles una cotización formal, puesto que tenemos que conocer todos sus requisitos, y así les dirán otra serie de asesores en el tema que no es ético presentar una cotización si no conozco términos tan básicos como el hectareaje, capacidad productiva, en qué mercado ustedes se desenvuelven, muy importante en términos comerciales, qué tipo de Incoterm, qué tipo de negociación internacional están haciendo, porque si es únicamente puesto en finca, no son las mismas cuantificaciones en términos de emisión que pueden tener si lo están colocando en el buque, si lo están llevando hasta el puerto, etcétera. Entonces, todas estas recomendaciones de forma muy profesional son las que nosotros siempre realizamos cuando nuestros clientes nos solicitan apoyo. Tal vez también agregar de que siempre se considera que trabajamos con información sensible, que es información financiera contable que debe estar a disposición, ¿verdad? Y por parte, digamos, de la publicación, tenemos al final como acuerdos de confidencialidad y también en el informe final meramente van resultados. La empresa no se expone a un escrutinio de datos tan profundo, entonces sí es importante que todo eso lo tomen en cuenta. Tiene que estar como muy claro todo lo que se está haciendo en cada uno de los ámbitos, los alcances, y es, digamos, reproducirlo, ¿verdad?, en el modelo de la empresa. Entonces, cada empresa se vuelve en ese modelo a seguir. ¿Cuáles son mis distintas fuentes de emisión según los alcances que tengo? Como nos ha venido explicando Karina en toda la presentación, básicamente eso sería lo que ustedes tienen que comenzar a considerar y a identificar qué es lo que yo quiero como empresa, desde la decisión de la gerencia para poder llevar ese rumbo que nos indica. Y así es, como le comenta Stephanie, es algo que tiene que nacer de la gerencia, de la parte de dirección de la organización, puesto que se debe realizar un esfuerzo en conjunto, parte operativa, parte comercial, el área de producción, el área de dirección, etcétera. Entonces, al ser un esfuerzo en conjunto y trasladarse eso en un sistema de gestión, es muy importante que todos en la organización de forma interna estén conscientes de lo que se está implementando, de la cantidad de información que debemos de generar, de muy importante cómo vamos a generar esa información, cómo desde el primer año de declaración de la carbono neutralidad en adelante, nosotros como organización debemos de seguir almacenando la información, lo cual va a ser nuestro respaldo. Sí, meramente para más consultas, ya saben que estamos aquí siempre. Nuestra información está en nuestra página de Facebook. También vamos a dejar el video en lo que es el canal de YouTube de Porras y Vázquez. Estamos tratando de generar estos espacios para ustedes, para las empresas, para las personas que se quieran educar en el tema. Entonces están bienvenidos siempre a hacernos los comentarios y a generar esa discusión, ¿verdad?, que queremos. Más participación y todo. Entonces sí, les agradecemos a todos los que ya participaron, estar aquí, ¿verdad?, esta tarde, y básicamente eso sería por hoy, y agradecemos el espacio, Karina. Sí, así es, como menciona Stephanie, realmente es un espacio creado para ustedes. Agradecemos todos los comentarios que nos han enviado, tanto dando las gracias porque facilitamos este espacio, como haciendo consultas específicas de sus empresas. Asimismo, mencionar que hace unos días estuvimos en lo que fue el webinar que impartimos para el MAKE. De igual forma, vamos a estar todas las semanas impartiendo webinars específicos para el programa de Bandera Azul Cambio Climático. Entonces vean que realmente estos espacios son para ustedes, son para que ustedes los aprovechen, son para que realicen sus consultas, para que puedan implementar en sus empresas ese concepto de valor que, si bien es cierto, hasta el momento no lo habían visto como una necesidad, bueno, la situación actual nos viene a exponer una serie de nuevas necesidades que nosotros no conocíamos, ¿verdad? Y en proceso de esa adaptación, nosotros también como empresa nos hemos adaptado, y entonces con todo el gusto, con toda la facilidad y disponibilidad, tanto mi persona como Stephanie, siempre estamos para ustedes y para cualquier consulta. Sí, creo que consideramos que eso sería todo por hoy. Agradecemos el espacio y buena noche. Buena noche, buena tarde. Sí, buena tarde ya.